Cuando hablamos del camino en el test de la casa, estamos hablando no de un detalle básico, sino de un detalle complementario o accesorio. Decimos accesorio porque, digamos, la presencia del camino no hace la esencia del objeto casa, como sí lo hace y debe estar presente el dibujo del techo, las paredes, las puertas, las ventanas y la chimenea. En este caso, igual, al tratarse de dibujos infantiles, el camino cobra como una lectura particular. No es que varía tanto la interpretación entre la graficación o la presencia de camino en el dibujo de la casa, tanto en adultos o adolescentes como en niños, pero sí es importante destacar que hay como una inflexión evolutiva, es decir, la presencia del camino empieza a hacerse evidente en muchos niños a partir de los 5 años. Como decía Piaget, si bien las etapas pueden adelantarse, la secuencia con la que van apareciendo determinados elementos gráficos, como pasamos del garabateo al monigote y después a objetos como la casa, el árbol y finalmente la persona en forma más discriminada, siguen una pauta evolutiva y es así hasta el día presente. Bien, ¿qué significa el camino en los niños pequeños? Sobre todo en niños de 10 años hacia abajo. El camino vendría a ser como una especie de transición, que muestra también su transición desde el mundo infantil, escolarmente desde el jardín de infantes, los vínculos endogámicos, a los vínculos exogámicos. Piensen que el niño ya de 5 años empieza a transitar la etapa preescolar para entrar luego a la formación primaria, básica, que también va a hacer un hincapié bastante importante en lo que hace a su proceso de socialización. Por lo tanto, podemos vehiculizar en el camino como una especie de mediador entre lo que es lo interno, lo familiar, lo endogámico para el niño, el camino como la salida de esa casa hacia el afuera, y a la vez también, ya en contacto con el afuera, el camino es un mediatizador acerca de el tiempo que el niño necesita para que lo nuevo externo, nuevas amistades, nuevas situaciones, también tengan acceso a su interior. La casa también, además de vehiculizar las dinámicas de la vida familiar, las tensiones o las armonías que pueda haber en esa dinámica, también nos permite ver el mundo interno del niño y la accesibilidad o no que ese mundo interno tiene hacia el mundo externo. En el primer dibujo se trata de una producción con características muy significativas. Presenta lo que hemos conocido, lo que se conoce con el nombre de énfasis en la simetría. Si ustedes se fijan, podemos dividir en esa casa 2 casas y ambas partes van a tener puertas, ventanas, tejado, ¿sí? Está hecho de un lado como del otro, 3 chimeneas, 2 puertas y 2 caminos, que es nuestro tema de hoy. Las puertas están abiertas, sobre todo la de la derecha, donde parece haber una continuidad del camino hacia adentro. Además es importante destacar que esa línea verde no constituye la base de la casa, sino que en realidad esa casa se hizo sin base. Esa línea verde se agregó en realidad como piso, fue agregada, en secuencia posteriormente por esta joven adolescente que era una paciente psicótica, bien, con una esquizofrenia ya estructural. Bien, todos sus dibujos muestran esta estereotipia. Esta presencia de 2 caminos y la puerta abierta nos dan cuenta de una importante disociación afectiva. Por otra parte también, el hecho de que la puerta esté abierta da cuenta de vulnerabilidad yoica, como que no hay una buena discriminación ni un buen mecanismo de defensa entre lo que sale y lo que entra a ese mundo interno o a esa casa. En el dibujo 2 corresponde también a una niña pequeña de alrededor de 8 o 9 años. Y la característica esencial de este dibujo, además del camino que se bifurca, es la presencia de color solamente en la casa y lo acromático del resto de los componentes, aun cuando tenía a su disposición la posibilidad de sumar colores. Sabemos que esto, por lo que hemos estudiado en la psicología del color en los niños, donde un niño no puede poner el color, tampoco puede poner la emoción. Además, son colores, bastante poco compatibles o más psicológicos que reales al objeto casa.
por lo cual implica también que más allá del bloqueo y la angustia que implica esta falta de color, a la vez también convive un estado de tensión emocional importante. Esto también puede corroborarse por otros elementos que acompañan. El camino se estrecha mucho hacia el final, es decir, que la niña bloquea bastante el acceso a su mundo interno, la accesibilidad y la predisposición que tiene a comunicarse. Las ventanas están altas, desnudas, o sea, ni siquiera tienen una línea divisoria, son pequeños huecos blancos puestos en forma alta, por lo tanto también es otro indicador de aislamiento social. El bloqueo emocional también se ve en la chimenea pequeña, que no permite exteriorizar las emociones, y al faltar el humo tampoco se vehiculizan. Por lo tanto, es como una olla a presión, todas las emociones quedan adentro y poco se libera hacia lo externo. Por eso es significativo también un tamaño de un sol casi tan grande como la casa, y ahí lo significativo es la presencia de la boca remarcada, los ojos hacia la izquierda y la lengua. Muchas veces la lengua es uno de los indicadores cuando hay cierta cuestión de abuso sexual. Por supuesto, siempre tenemos que tener en cuenta muchos indicadores antes de hacer un juicio de la presencia de esta situación. Pero bueno, era importante comunicárselos. También la presencia de pastos en ángulo revelan tensiones ambientales. La casa además está hundida en el centro de la hoja. Cabe destacar que el ancho de la hoja en realidad está doblada por la mitad, o sea, esta sería como la parte izquierda de la hoja, si bien se visualizaría como una hoja completa. Era una hoja grande porque era un dibujo libre, y la niña optó por dividir la hoja por la mitad. Esto psicológicamente puede asociarse como que si la hoja en blanco representa el espacio vital, es como que ella puede aprovechar en este momento el 50% de sus posibilidades, y sobre todo lo que queda bloqueado es su relación con la derecha, o sea, con el futuro, con el ambiente actual y prospectivo. También es muy significativa la presencia de un árbol que tiene características evolutivas inferiores a la edad de la niña. El árbol está hecho mal formado, no está bien definido, el tronco, las ramas salen del tronco, no hay follaje, no hay copa, y hace desborde en la zona derecha. Piensen que dividió la hoja, o sea que ese dibujo no se continuó más allá de eso, se interrumpió así en el límite de la hoja. Es por ello entonces que este camino implicaría un poco de un mecanismo de aislamiento y una importancia ambivalencia afectiva, ya que al abrirse en dos es como que es un control que tiene que ejercer tanto hacia la vida familiar, hacia su familia, como hacia lo externo social.